Esto es BiblioHertz, el espacio donde encontrarás herramientas para la búsqueda de información y conocimiento desde tu biblioteca. BiblioHertz, del libro a la radio. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a BiblioHertz. Ya nos encontramos. Ahora sí, como dice Gaby, no son las 12 en punto, son las 12:01 y estamos muy contentas de estar con ustedes porque, bueno, aquí son las 12:01, pero vamos a ver que una invitada que tenemos por allá son las 7:01, entonces estoy muy contenta, vamos a presentarla más adelante. Un saludo a Gaby y a Sabi. ¿Cómo se encuentran hoy, Sabi? Hola chicas, muy bien. ¿De dónde será la invitada que no está en la misma hora que nosotros? Ahorita lo vamos a ver, pero muy bien, ¿cómo les pinta este noviembre? Se acelera cada vez más el tiempo, pero muy contenta de estar con ustedes e iniciar este programa. ¿Cómo estás, Gaby? Iniciamos la semana con el mejor programa, estamos en BiblioHertz, tuvimos puente, hoy es un día más tranquilo, la semana pasada hubo solecito, pero bueno, hoy nos regaló una sorpresa donde hay que sacar chamarra, suéter, porque sí está bastante frío. Muy contenta, justamente 7 horas de diferencia con nuestra queridísima invitada, es un honor, no se pueden perder el programa hoy. Chicas, perfecto. Ya queremos comenzar, vamos a ver, porque además tenemos mucho contenido muy bueno, pero antes de todo queremos agradecer muchísimo a nuestra querida productora en producción, a nuestra querida Nancy Medellín, a todo el equipo de Biblioteca, Radio Anáhuac, por estar aquí con ustedes otro martes más. Sí, nuestra querida productora que nos consigue a los mejores invitados, nuestro equipo de biblioteca que siempre nos apoya, el maestro Ricardo y nuestra querida jefa Angélica, no podríamos estar aquí con ustedes hoy. Saludos a todos y esperamos que les guste este programa. Así es. Oigan, fíjense que ayer, el 16 de noviembre, se celebró el Día Internacional del Patrimonio Mundial. Esta es una fecha emblemática en la cual se estableció un acuerdo para la protección, cuidado y preservación de todos los sitios naturales y culturales que existen sobre el planeta. El patrimonio mundial constituye todos los bienes naturales y culturales que existen en el mundo y que forman parte de la riqueza y la herencia de toda la humanidad. Así es, ahí justamente la UNESCO, según ellos, ¿no? Esta parte que son los organizadores, saben que abarca patrimonio cultural, patrimonio natural y los bienes mixtos que están clasificados de diferente manera entre monumentos, ciudades, paisajes urbanos, pinturas, esculturas, lugares arqueológicos, incluso hasta manifestaciones culturales, ¿no? Aquí en el 2 de noviembre, aquí lo que antes ya habíamos platicado en programa, en dos programas anteriores, acerca de lo que sucede, ¿no? En el lago de Janitzio, la fiesta, las tradiciones, las artesanías, gastronomía, las diferentes lenguas, diferentes ecosistemas también, ¿no? Parques nacionales, cuevas, arrecifes. Tenemos arrecifes preciosos en México, las pirámides de Chichén Itzá, la pirámide de Chichén Itzá, por supuesto que son considerados patrimonio cultural de la humanidad y orgullosamente mexicanos. Qué honor estar en un país con este tipo de manifestaciones que nos dejan ver la herencia que tenemos como humanidad, como mexicanos, y que pues trae consigo mucha riqueza para nuestra historia personal y también nuestra historia como sociedad. Chicas, ahorita que están mencionando todo esto, y muy relacionado al programa, hay que reconocer que la fotografía también forma parte de este patrimonio. Entonces, yo creo que esto es algo que también es celebrable este pasado 16 de noviembre. ¿Por qué? Porque estas fotografías buscan capturan momentos, momentos en la historia, cosas familiares y nos ayudan a inmortalizar estos como momentos, estos acontecimientos y se vuelven inolvidables para hasta nuestra propia vida, estas propias historias que contamos. Así que en algún programa también recordemos que hablamos sobre los archivos y estos forman parte de nuestra vida y son sumamente valiosos. Y para apoyar esta investigación, ¿cómo llegó a explicarnos este gran invitado que tuvimos por ahí? ¿Se acuerdan? En el programa fue el doctor Saúl Armendáriz, que nos habló de estos archivos, la gran importancia que tienen. Así que yo creo que es muy importante también recordar los archivos, no olvidar este programa. Así que, por cierto, si se lo perdieron, recuerden que lo pueden escuchar
ya sea en el canal de YouTube, de la biblioteca o en nuestro Spotify para que escuchen el podcast y puedan como, yo creo que es muy rico que escuchen este programa que hoy está muy bueno y el programa que tuvimos de los archivos, porque yo creo que se complementan muchísimo y es muy bueno cuidar todo este patrimonio que tenemos aquí. Así es, y recuerden también que esperamos todos sus comentarios porque van a ver que la invitada que tenemos hoy les va a encantar. Es precisamente de fotografía de lo que nos va a hablar y esperamos sus comentarios a través de nuestro WhatsApp 56 10 08 42 43 o también acuérdense que pueden enviarnos sus mensajes por vía Facebook, a BiblioHertz Oficial. Vamos a estarlos esperando con mucho gusto. Pues, ¿qué les parece si empezamos ya nuestra sección? Arrancamos con esta gran invitada que tenemos en nuestra sección Talentos al Descubierto, porque nuestra invitada de hoy es nada más y nada menos que Susana Muriel. Ella es graduada superior en Archivística y Gestión Documental por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es archivera independiente, especializada en patrimonio fotográfico, colaboradora del equipo de Arqueología del Punto de Vista, docente de archivística especializada en fotografía. Actualmente imparte cursos especializados en archivística doméstica y ha participado en congresos nacionales e internacionales, jornadas especializadas, realizando diversas publicaciones relacionadas con la función social de los archivos fotográficos y las colecciones familiares. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestra gran invitada del día de hoy, Susana Muriel. Bienvenida, Susana. Bienvenida. Hola. Hola, Susana, ¿qué tal? Muy bien, muy bien acompañada. Nosotras estamos muy contentas y muy bien acompañadas. ¿Cómo estás hoy? Estamos contentas de presentarte aquí a todos nuestros radioescuchas, a los que nos siguen el día de hoy y decirles que Susana es una mujer muy, muy apasionada por los archivos fotográficos, por toda la historia profesional que tiene y viendo su trabajo, claro que nos lo va a contagiar. ¿Cómo estás, Susana? Muy bien, con muchas ganas de charlar o practicar, como decís vosotros, sobre archivos, porque es un tema que no se acaba nunca, que empezarías y seguirías constantemente, porque un tema lleva a otro y realmente, como dices tú, es un tema apasionante. Sí. Oye, Susana, y también queremos saber, este es un trabajo que ya tienes mucho tiempo realizando, mucha experiencia, pero ahora que tuvimos que cambiarnos todos completamente a nuestra rutina, a lo que estábamos como habituados, aunque tuviéramos que ir a 1000 lados, ya teníamos una rutina, pero ahora solo estamos como en ciertos lugares, en casa. ¿Cómo ha cambiado tu trabajo? ¿Ha aumentado tu creatividad? ¿Tienes nuevos proyectos o te has enfocado en cosas diferentes? ¿Cómo ha sido este proceso del confinamiento para Susana en su trabajo? Al principio recuerdo que, bueno, como a todos vosotros, imagino, fue un choque, ¿no? Como que no nos lo esperábamos, ¿no? Y decíamos, ostras, esto es algo que lees en los libros, pero que no piensas que lo vas a vivir. Y realmente pensamos, ostras, tuvimos un pequeño tiempo, ¿no? De lapsus y de pensar, ostras, pues tenemos que reciclarnos y pensar nuevos formatos. Es decir, yo sobre todo mi trabajo es el contacto con la gente, el contacto con los archivos vivos, ¿no? En los que la gente me explica esas fotografías, me explica cómo las ha producido, cómo las ha guardado, cómo las ha custodiado en casa. Entonces yo necesitaba ese contacto con la gente, ya que no podía ser físicamente, pues entonces empezamos a organizar encuentros virtuales, ¿no? Y fue bonito porque ha sido todo ensayando y aprendiendo, ¿no? Y realmente ha sido un intercambio, ¿no? Porque con mucha gente con la que trabajo, que es gente mayor, tampoco estaban ellos habituados al mundo del ordenador. Entonces, ha sido todo un aprendizaje mutuo de ellos y de nosotros también, en el que realmente ha sido bonito ver cómo se pueden hacer clases virtuales de archivística, se puede hacer un seguimiento y es bonito ver cómo a veces pensamos equivocadamente que la gente mayor, todo el mundo de las nuevas tecnologías le puede suponer un parón, un obstáculo, todo lo contrario, es decir, les gusta, les llama la atención, ¿no? Y realmente ha sido muy bonito ver cómo ha disparado, muy bonitos y realmente que han sido un éxito. Susana, tienes una trayectoria impresionante. Lo que leímos en el currículum, que en tu semblanza, es apenas un poquito de todo lo que has hecho. Pero quisiéramos que nos contaras
¿Cómo es que te fuiste acercando? ¿Qué te inclinó a irte a los archivos fotográficos para después ahora dedicarte de una forma independiente a lo que estás haciendo? Pero ¿cómo fue esa espinita que te llevó a estos archivos fotográficos? Bueno, pues todo ha sido un camino, es decir, yo recuerdo que, es decir, yo empecé historia y empecé arqueología, bueno, acabé y hice la tesis y todo, es decir, empecé en el mundo de la arqueología porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención cómo la historia se hace de estratos, de capas. Ahí creo que tenemos un ¿No? problemita Es decir, con, toda la con historia, Susana. empecé con la arqueología y hice pues eso, en lo que es la carrera de arqueología, hice también lo que sería la tesis de investigación y a continuación, como me llamaba muchísimo la atención el mundo de la química, estuve cerca de 10 años trabajando en un laboratorio químico, haciendo cristalografía y viendo la composición de los sedimentos, es decir, todo era ver la química, ¿no?, que produce las diferentes capas. De ahí vino a interesarme la fotografía, siempre había estado conmigo, yo siempre había hecho mucha fotografía, había hecho talleres de fotografía y de laboratorio, pero fue el mundo de la arqueología junto al mundo de la química lo que me llevó directamente a los archivos, porque pensé, ostras, yo ahora lo que quiero, una vez conozco un poquito lo que es el proceso químico de la fotografía, quiero saber cómo se organizaría un archivo fotográfico, ¿no? Y ahí fue cuando empecé haciendo el máster en archivística y bueno, desde entonces que no he dejado de trabajar en un proyecto en otro porque como decías tú, esto engancha, es decir, es un trabajo realmente el de la fotografía que engancha porque cada fotografía es una historia y no solamente por lo que ves en las imágenes, sino habitualmente por el entorno, el contexto que ha producido esas fotos, ¿no? Las familias que lo han guardado, los motivos que han hecho que esas fotografías se hicieran o se guardaran en una caja o en un álbum. Es decir, es todo ha sido un proceso, ¿no? Yo recuerdo que al principio pensaba, ostras, primero hago arqueología, luego hago química, ahora hago fotografía, ahora hago archivística y luego un día me paré y pensé, no, Susana, estás haciendo lo mismo. Es decir, yo siempre digo, me gusta saber cómo se han producido las cosas, cómo. Entonces, ese cómo se estudia perfectamente gracias al contexto que te da la arqueología, la química, por supuesto, y la organización de esa fotografía, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de todo, ¿no?, he tenido una trayectoria coherente, aunque al principio pensaba que no, que era que me gustaban muchas cosas. Con el tiempo he visto que no, es decir, que la formación que tenía en arqueología y en química me han venido muy bien para desarrollar mi tarea como archivista especializada en patrimonio fotográfico. Oye, qué maravilla, Susana. O sea, transmites todo lo que tienes, obviamente esta trayectoria, obviamente suma esfuerzo y se sabe que pues no fue nada fácil llegar hasta donde estás hoy por hoy. Y hay una satisfacción muy grande que justamente cuando ingresamos a tu página y comenzamos a ver las colecciones que tenías, en los proyectos en los que estabas involucrada, creo que eso fue lo que llamó mucho nuestra atención, el tema de los álbumes familiares y lo que sucede, ¿no? ¿Qué es lo que más te apasiona? Ya nos dijiste el contacto con la gente, el tema de la historia, pero ¿qué hay más allá? ¿Por qué encontrar específicamente en ellos una aventura y un reto que produce cada fotografía, cada historia, cada familia en ti? ¿Qué es lo que más te apasiona de específicamente de realizar los álbumes familiares? Sí, es decir, mira, mi trabajo primero empecé en los archivos fotográficos, tuve la suerte de formar parte de un proyecto que era el Centro Excursionista de Cataluña, en el que se habían de organizar cerca de 400.000 imágenes. Entonces, aquello me dio un bagaje muy grande. De allí me fui a diversas instituciones, entre ellas el Archivo Nacional de Cataluña, y recuerdo que vi muchos fondos en los cuales había mucha fotografía anónima. Entonces yo recuerdo que cuando como archivera tenía que describir fotografía anónima,
aquello de decir retrato de un hombre, retrato de una mujer, retrato de un niño, todo aquello recuerdo que me dolía porque pensaba, ostras, aquí hay algo en el camino que podemos mejorar. Y entonces fue ahí donde empecé mi trabajo en los archivos familiares. Pensé, lo que tenemos que hacer, creo yo, por lo menos desde mi punto de vista, es que los archiveros nos hemos de aproximar más a la ciudadanía, más a la sociedad y enseñarles nuestra metodología a ellos, para que esas fotografías tengan nombre, tengan apellidos, tengan historias. Y el día de mañana, cuando lleguen a una institución y llegue a un archivero, a un documentalista, esa persona no tenga que decir retrato de un hombre, retrato de una mujer, sino que pueda decir concretamente, pues, retrato de los abuelos de Gaby Quiroz, por ejemplo, o de Samantha o de Sabina. Es decir, pueda realmente darle nombres y apellidos a esas fotografías y a esas personas que aparecen en esas fotos, ¿no? Y sobre todo, es decir, lo que he visto es que, claro, nosotros en el trabajo archivístico es curioso como tenemos una metodología que en cierta manera es un cinturón. Es un cinturón que aprieta, es decir, cuando en una fotografía a ti te explican una historia y tú ves que tienes como mucho 2 líneas para hacer la descripción y dices, es que es insuficiente porque hay familias, ¿no? Es decir, he tenido acceso a archivos en los que a lo mejor de una familia tienen como mucho 12 o 13 fotos, no tienen más. Pero es que cada una de esas fotografías podrían ser un libro, cada una de ellas. Tienen una historia intrínseca en su contexto impresionante. Entonces, yo creo que me lancé al mundo de los archivos familiares intentando cambiar un poquito esa dinámica, es decir, intentando poner en valor la fotografía familiar, su contexto, para que poco a poco las aportemos o las incluyamos en la práctica archivística y realmente incorporando, ¿no?, el trabajo que se puede hacer conjuntamente con los ciudadanos, con las familias, con la gente que las ha conservado, saben mejor que nadie la historia de cada una de las fotos. No sé si os he respondido. Sí, Susana, la verdad que qué maravilloso y justo ahora que dices, hay personas que ya tienen menos, ahora también cómo has sentido esto, o sea, más reciente, hay más personas que ya no tienen tanto estas fotos, ya es raro encontrar como fotos así físicas en estos días. ¿Cómo te has encontrado frente a este reto? Sí, es decir, ahora piensa que mucha gente, ¿no?, hace fotografías digitales con el móvil, ¿no?, dada la facilidad de realizar fotografías con el móvil, esto hace también que produzcamos un exceso de imágenes familiares, un exceso, es decir, ahora mismo le hacemos fotos a todo y no somos conscientes de que contra más fotos que hagamos, más fácil será olvidar. Es decir, pensemos que, por ejemplo, si nosotros nos intentamos hacer un ejercicio de memoria y pensar qué fotografías antiguas tenemos de nuestros abuelos o de nuestros antepasados, nos será fácil recordarlas. ¿Por qué? Porque hay pocas, hay muy pocas. Y nuestra memoria se esfuerza en esa poca cantidad y, por tanto, en el contexto de esa imagen. En cambio, si nosotros tuviéramos que recordar todas las imágenes que hemos realizado con el móvil durante toda una semana, seremos, vamos, incapaces de saber la cantidad de fotos que hemos hecho. Entonces, yo lo que estoy descubriendo es cómo la gente ahora intenta seleccionar las fotos que hace. Es decir, una cosa es la foto que haces en el móvil y otra es la fotografía que quieres que perdure. Y por lo tanto, pues son aquella gente pues, que hacen esos talleres que hacemos a veces de fotografía digital, de preservación, de cómo guardarlo, cómo realmente... Yo al final siempre digo lo mismo, es decir, yo soy muy analógica, a mí me gusta la foto que se pueda tocar, la foto aunque sea con guantes, pero a mí me gusta la foto física, la que realmente me produce una emoción cuando la tengo en mis manos. Entonces, por mucho que hagamos fotos digital con los móviles, yo siempre recomiendo a los alumnos que al año hagan un esfuerzo en escoger pues 10 fotos, 10 fotos en tu vida al año. Y esas 10 fotografías vayas a un laboratorio de confianza y las pases a papel.
y esas fotografías a papel las conserves en material de conservación. Eso cada año, de tal manera que al final, ¿no?, cuando ya seamos unos viejecitos, tendremos aquel álbum en buenas condiciones, con esas 10 imágenes por cada año vivido que hemos seleccionado y que seguramente nuestra memoria sabrá perfectamente recopilar los recuerdos que llevan impresos, ¿sabes? Entonces, yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de intentar hacer menos fotografías para recordarlas y, sobre todo, buscar que tengan una cierta materialidad, a través, pues, del positivado, porque yo, con el mundo digital, como se multiplica a una velocidad vertiginosa, realmente me da cierto temor cómo conservarlas, preservarlas en casa, ¿no? Entonces, por eso siempre recomiendo hacerlas en papel, ¿no? Y volver a hacer álbumes, pero de conservación, que se pueden hacer. Susana, y de acuerdo a tu trayectoria y toda esta experiencia que has tenido tanto en tus grupos de trabajo, ¿qué significado tienen las fotografías? Me imagino que has visto cosas impresionantes de cada uno de los participantes en tus talleres, pero desde tu experiencia, ¿qué significa una foto para una persona? Uy, para una persona la fotografía tiene múltiples significados, es decir, es impresionante, ¿no? Yo recuerdo, mira, ahora me haces pensar en una vez hicimos un taller y recuerdo que la propuesta era que cada persona escogiera una foto, ¿no? Una fotografía en la que nosotros les íbamos a plantear volverla a realizar en el mismo espacio en el que fue hecha. Y recuerdo una alumna que hubo gente, pues, que trajo la fotografía de la boda de sus padres, o la fotografía de una comida familiar, o la fotografía de la comunión de su hijo. Había más o menos, pues, los ritos, ¿no?, habituales de la familia, pero hubo una persona que realmente llamó mi atención porque trajo una fotografía en la que todas las personas que aparecían, excepto ella, todas habían muerto. Y, sin embargo, trajo esa fotografía, la trajo al taller. Y ella no era consciente, pero trajo al taller esa fotografía porque quería que esa fotografía, a través del taller, a través de la práctica, a través de que todos los alumnos, que creamos en cierto sentido un grupo de amigos durante el transcurso del taller, pues realizáramos de nuevo esa fotografía y creáramos una nueva capa en esa foto. Una nueva capa que no fuera de dolor, sino que fuera de encuentro, que fuera nuevo. Entonces fue muy bonito ver cómo esa fotografía, ¿no?, que hasta entonces era dolorosa, ¿no?, revisitarla, verla, creando un nuevo recuerdo que fue el encuentro, ¿no?, con los compañeros de clase, creamos una nueva capa y esa fotografía fue diferente, su significado, ¿no? Y por eso te digo que es curioso como a veces pensamos que las fotografías nos dirigen a un significado más o menos evidente por las personas que aparecen, y es todo lo contrario. Es decir, es muy curioso como las fotos familiares a veces conducen a recuerdos que no tienen que ver exactamente con la imagen, ¿no? Y ahora me haces pensar en otra, ¿no? Que fue muy curioso porque nos trajo una persona, Trini, una imagen que justo era ella el día de la palma, ¿no? El día en Semana Santa, pues los niños se hacen la fotografía con la palma, y era ella con la palma. Y recuerdo que yo tenía, pues, la grabadora para que nos explicara la historia de esa foto. Y yo recuerdo que en los testimonios simplemente al principio, ¿no?, pues hablamos un poco en general, pero no hablamos de la imagen. Y yo dejo siempre libertad absoluta a que expliquen lo que quieran. Pues fue maravilloso porque no me habló de la niña, no me habló de la palma, no me habló de nada relacionado con la imagen. Y fue muy bonito porque pensé, ostras, qué chulo, ¿no?, que justamente una imagen conduzca a otro tipo de recuerdos, ¿no?, preciosos, que no tengan necesariamente que llevar relación con la persona representada en esa imagen. Más que nada, esto viene a explicarte que las fotos familiares, en diferencia a la foto profesional, ¿no?, que puede ser, pues eso, el reportaje de un determinado acontecimiento deportivo, político, las fotos familiares no. Las fotos familiares transportan a una historia insospechada,
insospechada. No podemos nunca saber hacia dónde nos va a dirigir una foto familiar. Oye, qué hermoso, Susana. Fíjate que no nos equivocamos al decir que, por supuesto, eres una profesionista muy, muy entregada y apasionada por tu trabajo. Y ahora que mencionabas esto de las fotografías en el celular, estamos llenos. Yo, no sé, hace algunos días me llegó un mensaje de una plataforma donde tengo guardadas mis fotografías en la nube, que estaba por expirar ya el tamaño, o sea, ya la capacidad había excedido. Me metí en estos días que tuve como un poquito de descanso, borré más de 2000 fotografías que no tenían nada que ver, que estaban nada más llenando espacio, que justamente ya no las recordaba. Y eso es lo que pasa. En algún punto también me gustaba el tema de la fotografía análoga con, bueno, sacar y revelar, ¿no? Revelar el laboratorio y demás, cuarto oscuro y demás. Entonces, ¿qué sucede? Esas fotografías que fueron reveladas, que fueron impresas, sí guardan una historia en tu memoria, e incluso en el momento de la fotografía. Es decir, cuando tú la tomas, genera algo, genera una experiencia, aún más cuando lo que se está capturando es una historia personal, una historia familiar, una historia que ha trascendido, ¿no? Qué maravilla, qué hermoso, Susana, porque fíjate que en este trabajo que hemos visto, sabemos que requieren un cuidado especial las fotografías. Hay un proceso para cuidarlas. Vemos que cada uno de ellos, mencionabas, ¿no? O sea, que te gustaba incluso tocarlas y que aunque tuvieras guantes para cuidar de ellas, para tomar en cuenta este trabajo y este patrimonio fotográfico, nos gustaría, bueno, vamos a pasar aquí unas pequeñas imágenes para que podamos ir viendo un poco el trabajo del que haces y nos contaras qué significa esto, qué has hecho en cada uno de ellos. En algunas sales, en algunas son familiares. A ver, Susana, por favor. Sí, sí, sí. Mirar, por ejemplo, en la que sale en el margen derecho, la esquina, este retrato familiar, justamente este es un proyecto que iniciamos en el 2018 y se llama Álbum Familiar del Barrio. Aquí en el barrio de Sants, de Barcelona, hicimos un llamamiento a la ciudadanía a que hicieran el esfuerzo de que de todas sus fotografías, de todas, escogieran solo 5, solo. Y esas 5 fotografías vinieran a explicarnos una historia. De tal manera que el proyecto, que se llama Álbum Familiar del Barrio, es un proyecto en el que las fotografías hablan. Es decir, no existe un pie de foto, no existe, sino que las fotografías están escaneadas, digitalizadas, y las acompaña el testimonio oral que explica la historia de cada una de las imágenes. Actualmente ya tenemos 400 fotografías y tenemos más de 50 horas de grabación, imaginad. Y esta es la fotografía promocional que tenemos de uno de los miembros del equipo, la Nuria Gurina, y que realizamos desde una entidad también muy importante, que es una cooperativa, fue una antigua cooperativa, que se llama La Lealtad. Y es justamente esta la imagen promocional, ¿no? Nos gustó mucho, ¿no? Por el encuentro de todos los hermanos aquí en esta fotografía, y es un poco pues el icono, ¿no? de todos los álbumes familiares. ¿Qué más os puedo contar? Bueno, la que veis justamente abajo, que se ve la Torre Eiffel, ese es un proyecto muy bonito, porque es el proyecto que además también hay muchas fotos de México. Es el fondo de Carles Fonseré. Carles Fonseré fue un fotógrafo profesional que estuvo viviendo en Estados Unidos y durante muchísimos años, y que realizó muchas fotografías en los años 50, 60, 70. Y tenemos fotografías de México de los años 60, es decir, de haberlo sabido, se había pasado alguna de ellas. De hecho, se pueden consultar en la web de archivos en línea de la Generalitat de Cataluña. Tiene un repositorio donde están todos los archivos comarcales, y en el archivo comarcal de Banyoles, de Pla de l'Estany, se puede consultar. Os enviaré el enlace porque realmente es una visita muy bonita. Y aquí esta hoja de contactos es muy bonito porque nos enseña aquello que os decía al principio de a mí lo que me gusta es el cómo, ¿no? Pues es que esta fotografía es el cómo.
Resulta que él hizo unas fotografías de la Torre Eiffel, ¿no? Y realizaba unos collages con todos esos contactos de esas imágenes y hacía pequeñas anotaciones de cómo le gustaba el cielo, si no le gustaba en ese momento, cómo tenía que enfocar más o enfocar menos. Entonces, realmente esa hoja de contacto es la hoja de trabajo de Carles Fontserè a partir de sus imágenes, ¿no? Y es bueno porque en un archivo no solo se conserva la imagen final, sino que tenemos también su trabajo, ¿no? El trabajo que dio pie a la imagen final. La que tenéis al lado es otro proyecto muy chulo, que es el que se llama Pompeyas Fotográficas. Ese proyecto lo iniciamos hace ya unos cuantos años con dos fotógrafos. Uno es Òscar Ciutat y otro es Ricard Martínez. Son dos fotógrafos que me acompañan en esa búsqueda que hacemos de antiguos estudios fotográficos, antiguas galerías. Entonces, bueno, en esa búsqueda aquí encontramos a José López, que tenía un depósito impresionante de placas de vidrio de retratos de un montón de gente de Barcelona. Y justamente esta fotografía pues es un poco pues la portada, ¿no? de este proyecto de Pompeyas, en el que enseñamos no solamente las fotografías finales que se entregan a los clientes, sino también aquellas tomas falsas, aquellas imágenes que a lo mejor no se recogieron en los estudios y que continúan, ¿no? Almacenadas en las estanterías de estas tiendas de fotografía. Relacionado, recordáis que os decía que la química me encanta, pues cómo no, aquí veis justo en el extremo inferior veis una colección de potes con diferentes tipos de tarros con productos químicos de un laboratorio fotográfico del Archivo Municipal de Palafrugell, que tuvimos también la suerte de que contactaron con nosotros y hicimos el tratamiento, es decir, todos esos potes, esas botellitas, estaban todas en una caja envueltas en papel de diario. La familia las había guardado en un armario y no se habían destapado nunca. Algunas de ellas ponía tóxico, otras ponía veneno, otras era muy bueno porque ponía veneno. Y los archiveros, ¿no? Justamente el equipo de los archiveros en Palafrugell, Concha, la directora, conocía, ¿no? de mi formación en química y me dijo: Susana, es que tengo un conjunto que pone hasta veneno y no sé por dónde empezar. Y me acuerdo que sí, es decir, creamos un equipo multidisciplinar con más personas químicas, realmente químicas, de formación de la Universidad de Barcelona, Lourdes, y realmente, bueno, hicimos el tratamiento y bueno, todavía estamos buscando información porque hay muchos productos que eran, bueno, eran unas mezclas que hacían de forma más artesanal, ¿no? Por parte de este fotógrafo. Y finalmente, la que tenéis arriba de todo, en la que estoy yo en el suelo de casa, dispersa, ¿no? Con un montón de fotografías. Es que, bueno, ese es mi mundo, es decir, yo creo que hay gente, ¿no? Pues que les ponen a lo mejor una película y ya están entretenidos, o hay personas que a lo mejor pues con sus criaturas ya están. Yo realmente, a mí en casa me ponen con un montón de fotografías y yo ya soy feliz. Susana, trabajas realmente con verdaderos tesoros que son todos estos recuerdos para muchas personas, y me imagino que debes de tener cuidados especiales precisamente por este tipo de material. ¿Cuáles son algunos de ellos? Cuando nos hiciste llegar algunas de tus fotos, vimos que utilizas ya sea los guantes, material muy especializado para el tratamiento de estas fotografías, pero ¿qué otros cuidados requieres para poder manejar este material? Sí, es decir, los guantes es muy importante, es decir, siempre también desde casa, en la esfera doméstica, yo siempre recomiendo que toda la gente cuando quiera ver fotografías se pongan guantes, es decir, idealmente pues pueden ser guantes de algodón, pero si no pues pueden ser guantes de látex o de nitrilo, unos guantes pues que no tengan aquellos polvos de talco, ¿no? Es decir, son esos guantes, por ejemplo, de las farmacias, y sobre todo es para no dejar esa huella táctil en lo que sería la fotografía. Además de ese cuidado,
pues, por ejemplo, una cosa habitual que se hace en las fotos familiares es escribir en ellas, es decir, siempre intentamos decir que no se escriba en ellas y mucho menos con rotulador o con bolígrafo, es decir, si acaso en una esquinita y con lápiz. Y si se puede hacer en un papel, pues mejor, que no en la fotografía, ¿no? Luego, pues el tipo de fundas que se utiliza para las fotos. Habitualmente en México no sé, pero aquí en España hubo un tiempo en el que se usaban mucho los álbumes autoadhesivos. No sé si vosotros también. Y aquí ¿Sí? también hubo un tiempo en que se utilizó muchísimo. Pues esos álbumes autoadhesivos vamos, no son buenos para la preservación de la fotografía. Por una parte tienen una cola que puede transferir a lo que sería la imagen, pero al mismo tiempo tienen un plástico que se pone encima que no es un plástico apropiado para la foto, es decir, que tienen un ataque doble, ¿no? Por el reverso y por el anverso. No son nada apropiados para lo que sería la preservación. Entonces, es ideal pues ponerse en contacto. Yo siempre digo que las familias, cuando no conocen esos materiales, una de las mayores facilidades es acercarse al archivo del pueblo o de la localidad. Entonces, allí en el archivo siempre habrá el especialista que te podrá decir, mira, pues es mejor que utilices el poliéster. ¿Dónde puedes conseguir ese tipo de plástico de fundas de poliéster o este tipo de cartón de conservación para tus álbumes? Es decir, siempre a las familias decimos eso, que si no tienen conocimiento de esos materiales, porque es normal, vayan a consultar al archivo del pueblo, de la localidad, que allí siempre, es decir, les podrán facilitar, sobre todo también pues las tiendas distribuidoras en esa zona. Y sobre todo es eso, es decir, y es pensar también que tienes un tesoro, realmente es un tesoro. Piensa en las pocas fotos que tenemos de nuestra familia. Entonces, se ha de cuidar, se le ha de dar mimo y se ha de cuidar de una cierta manera con cuidado, sobre todo, con cuidado. Susana, y platicando de todo esto, de las fotos, de los álbumes, también por ahí vemos, aparte del cuidado, del cómo se deben de guardar, hay algunas que también hemos visto, yo creo que hay de repente en las esquinas de los espejos. ¿Cómo se seleccionan estas y por qué estas van como específicamente en estos lugares? ¿Qué nos puedes platicar sobre esto, Susana? Sí, eso es muy bonito. Ese es un proyecto que se llama Cicatrices de Papel. Y en el proyecto este de Cicatrices de Papel, lo que hemos visto durante todos estos años trabajando en archivos familiares es que las fotos familiares se crearon para ser usadas. Cuando digo usadas me refiero a que se crearon para ser besadas, para ser pintadas, para ser cortadas o para ser, por ejemplo, seleccionadas para una exposición doméstica en casa. Es decir, ¿cuántas veces hay esas abuelas que el retrato de su nieto lo tienen colocado en la esquinita del espejo y cada vez que pasan por aquel espacio en la casa ven a ese nieto? O, por ejemplo, otro uso es aquellas fotografías que se seleccionan para guardar dentro de una cartera, para sentirlas próximas, para sentirlas cercanas. Es curioso cómo esas fotografías que llevamos en las carteras tienen ese deterioro mecánico, ¿no?, en las esquinitas de haberla sacado muchas veces para enseñarla, ¿no?, orgullosa de ese nieto, de ese hijo, ¿no?, que se lleva en esa cartera. Entonces, pensemos que las fotografías familiares son fotos que nacen para eso, para tener un uso. Y ese uso deja unas marcas, ¿no? Hay veces, por ejemplo, que las fotos familiares se ponen con chinchetas, ¿no?, con pequeños alfileres en corchos en casa o en la cocina, por ejemplo, ¿no? Y tienen aquellas salpicaduras, ¿no?, que dices, ¿qué le ha pasado a esta foto, ¿no? Y es curioso como a veces en los archivos nos llegan esas fotos y enseguida pensamos, uy, es una foto pues deteriorada, ¿no?, alterada en cierta manera. Pero es que esa alteración tiene un significado. Esa alteración nos puede hablar de que fue seleccionada de todas las fotos para llevar una chincheta y para ser depositada en un espacio en casa donde cada vez que pasáramos viéramos ese retrato. Es decir, es significativo, es importante. Entonces, yo creo que las marcas en las fotos familiares
son transportadoras de significados que tenemos que incluir, ¿no? En las descripciones de los archivos, ¿no? Ya buscaremos cómo, porque también pueden ser muy largas, ¿no? Pero yo creo que es una capa que podríamos incluir en la descripción archivística, que sería realmente muy, muy bella, muy bella. Gracias, Susana. Es muy cierto. En todos los hogares tenemos este recuerdo, alguna fotografía de nuestros abuelos, de nuestros padres cuando eran más pequeños, y estas fotos pues han tenido como deterioros a lo largo del tiempo. Incluso algunas ya no se ven, ¿no? Algunas ya el papel se está desprendiendo. Yo en casa tenemos aquí una de mi abuela y se está desprendiendo ya el papel de la parte frontal. Entonces, todo esto tiene un valor histórico. Incluso vemos aquí en la pantalla, a ver si nos quieres platicar un poquito lo que vemos aquí. Vemos dos fotografías en una, entonces pues platícanos qué es esto, porque son fotografías que fueron en un tiempo pasado, pero se recrean en la actualidad. A ver, cuéntanos de esto, Susana. Sí, mira, la fotografía que tenéis a la derecha, que se ve una mano aparecer, en esa fotografía estoy yo 2 veces. Es una refotografía que realizó Ricard Martínez, de Arqueología del Punto de Vista, y en la que estoy yo paseando por los jardines de la Universidad de Barcelona. Y bueno, estoy paseando en la actualidad y también estaba paseando cuando era pequeña, ¿no? Porque la historia es muy bonita, esa os la voy a explicar. Es una historia de otro proyecto que llevamos que se llama Refotografía Familiar, del recuerdo a la mirada. Consiste en que a la gente que enseñamos a organizar las fotos, siempre decimos que hay alguna foto que es especialmente significativa y queremos volverla a realizar, volver a ir al espacio donde se hizo. Entonces, esta concretamente corresponde a unos paseos que realizaba yo cuando era pequeña con mi padre a la Universidad de Barcelona. Allí en la universidad trabajaba mi abuelo y mi abuelo era conserje y él trabajaba los domingos. Entonces nosotros, mi hermana y yo y mi abuela, íbamos los domingos a visitar a mi abuelo, porque así cuando él acababa su jornada de trabajo nos íbamos todos juntos a casa donde mi madre nos había preparado la comida. Entonces justamente esta historia y esta imagen, esta instantánea, recoge uno de esos paseos en los domingos. Entonces fue muy bonito porque con Ricard Martínez, que le había explicado esta historia, ¿no? Realizó una instalación en la que hay una imagen de un retrato de mi padre con nosotras dos, y lo que hizo es una instalación en la que esa imagen la colocó a tamaño real justamente en el árbol donde se hizo esa imagen. Y fue muy impactante porque, claro, es cuando tú te ves como eras de pequeña y como eres ahora, pero justamente en el momento presente, ¿no? Y realmente impacta. Es una técnica realmente que aporta una capa, sobre todo emocional, muy fuerte, porque no estamos acostumbrados a ver las fotografías en el lugar. Siempre las vemos en cajas, en álbumes, ¿no? O en casa, pero verlas en el lugar donde fueron hechas aporta una capa diferente y nueva, ¿no? Que incluso a veces despierta recuerdos diferentes. También veis otra refotografía en el otro extremo de la pantalla, que es justamente en Bañolas, donde hicimos este taller del recuerdo a la mirada. Y entonces aquí Ricard Martínez hizo una fusión entre una fotografía antigua y a los lados podéis ver gran parte de los participantes del taller, ¿no? Entonces, en una sola imagen fusionó lo que sería el pasado, ¿no? y también el futuro, ¿no? de nosotros que lo estamos viendo, ¿no? Y sí, es decir, aquí podéis ver más proyectos. Susana, y con todo este boom que está habiendo con la fotografía digital, que ya lo vemos en las redes sociales, por ejemplo, Instagram, que vemos que ya cada vez más es familiar para nosotros tomar la foto en digital, ¿qué pros y contras ves con esto para el patrimonio, como antes se hacía, que imprimías la fotografía, bueno, mandabas imprimir, o incluso había quien imprimía sus propias fotografías? ¿Afectará en algo o es más beneficioso? ¿Qué pros y contras ves tú en esta actividad?
Hombre, en la fotografía digital, sobre todo en las colecciones familiares, como os comentaba antes, veo que no existe una guía realmente hacia la sociedad, hacia la ciudadanía, y se está encontrando con gran cantidad de tarjetas de memoria en las que almacenan imágenes y no llegan a los archivos. Entonces yo creo que sería importante iniciar unas políticas de preservación digital, pero dirigidas a la sociedad, para que ellos mismos, como producen de forma digital, supieran también preservar digitalmente esos fondos para el día de mañana que lleguen a una institución, porque se están perdiendo. Es decir, muchas veces, incluso en los mercados, antiguamente siempre encontrabas fotografías, ahora también encuentras tarjetas de memoria, que dices, Dios mío, qué barbaridad, ¿no? Encontrar tarjetas de memoria en un mercado de segunda mano. Es decir, hasta ese extremo. Entonces, yo creo que sería importante, ante esa gran masificación de producción digital, crear unas políticas dirigidas a la ciudadanía en las que se les enseñara cómo hacerlo y sobre todo seleccionar. Es decir, nos hemos de habituar a seleccionar las fotos que queremos recordar, de las que simplemente hemos hecho como un ejercicio así espontáneo, pero que vamos a olvidar fácilmente, ¿no? Entonces, yo sé que es difícil porque, claro, con el móvil haces muchas fotos, haces continuamente, ¿no? Es una trampa el que sea tan fácil hacer fotos. Pero también es importante, ¿no?, a la semana coger el hábito de decir, bueno, pues ahora este rato le dedico a ver las fotos que hice desde mi móvil y voy a seleccionar, voy a limpiar memoria, voy a hacer ya ese ejercicio de expurgo y voy a ver qué imágenes son las buenas y cuáles realmente van a ir a un repositorio y realmente voy a cuidar de su preservación digital. Porque también debemos de pensar que nuestro patrimonio puede ser patrimonio importante e interesante para una institución. Es decir, la historia de los pueblos, de las sociedades, no solo se hacen de los fondos institucionales o de entidades, también se hacen de las historias de las personas. Entonces, yo creo que es importante que la ciudadanía eso lo sepa y sea consciente de ello, y entonces sea también partícipe en la creación de esa historia. Tienes mucha razón, Susana, porque es muy fácil, decías bien, era como engañoso, ¿no? Esto de tomas el celular y es fácil retratar a las personas de la calle, los acontecimientos que estás viviendo día con día, pero finalmente creo que hacer conciencia de que esto puede llegar a ser parte de no solo de mi presente, sino de un futuro, y de que en ese futuro mío va a ser un pasado para alguien importante. Entonces, hacer la conciencia de que podemos aportar a nuestro país, podemos aportar, ahora, ¿no? Mucha gente sale de viaje y toma fotos y se toma fotos en lugares. Bueno, esos acontecimientos también son importantes y nos van a dejar un bagaje histórico indispensable para nosotros. Susana, ha sido un gusto que estés aquí con nosotros, pero también queremos agradecerte a ti, agradecer a todos los que nos están escuchando por el 1670 de AM. Estamos platicando con Susana Muriel, archivera independiente especializada en patrimonio fotográfico, quien nos está platicando acerca del valor de las fotografías, el significado que les damos. Y mira, una pregunta, Susana, yo creo que es un poco, puede ser difícil o no, pero ¿cuál es la esencia de restaurar una foto? Nos has platicado que hay una historia, que hay una historia viva que cuenta qué acontece en la fotografía, ya sea a nivel personal, a nivel social, a nivel familiar, pero ¿cuál es la esencia del trabajo que haces en la restauración de una fotografía o revivir un acontecimiento importante? Mira, piensa, realmente, es decir, lo que como archivera especialista en patrimonio fotográfico, lo que intento hacer sobre todo es las medidas que tomo son de conservación preventiva, es decir, la restauración la dejo realmente para los restauradores, es decir, los que realizan realmente su trabajo, su estudio y tienen su formación. Nosotros lo que hacemos sobre todo es conservación preventiva, es decir, es una limpieza mecánica muy básica en el caso de que se pueda hacer, y sobre todo cómo después conservarla de forma que no se alargue su deterioro, sino al contrario, se pueda paralizar.
Entonces, restaurar, nosotros, es decir, hay casos en los que se ha tenido que restaurar, dirigimos a especialistas y profesionales que hay buenísimos y vosotros tenéis muy buenos, es decir, entre ellos todo el equipo de Fernando Osorio, es decir, tenéis gente muy buena y muy potente allí en México. Y ese campo de restauración lo dejamos para esos profesionales. Nosotros los archiveros, yo siempre digo que lo que tenemos que hacer es sobre todo intentar ver cómo está aquel material y con la ayuda y la colaboración del conservador, del restaurador, intentar hacer un diagnóstico. Y entonces ver qué se puede hacer con ese material realmente, si se puede hacer de forma pues, con nosotros o realmente tiene que ser en un laboratorio especializado y con los profesionales. Pero ya te digo, es decir, nosotros en las asesorías que hacemos a los archivos familiares, lo que hacemos principalmente es primero equipar a la gente, pues eso, con los guantes, les creamos su espacio de trabajo, su bata, su lapicero, su goma, les apartamos todos los rotuladores, todo ese tipo de cosas. Y entonces les empezamos a hacer toda esa dinámica de trabajo. Entonces, cuando sí que hay material que está muy deteriorado o que está roto o que está realmente muy mal, entonces les ponemos en contacto con restauradores para que realmente, si esa imagen para ellos es significativa, sea un restaurador el que realmente restaure esa imagen. Yo igualmente, ya te digo, soy muy amante de las cicatrices, muy amante de las heridas. Siempre diré lo mismo, las heridas y las cicatrices nos marcan una historia y si esa historia está en una huella, nuestro deber es saber cuál es esa historia. Entonces, yo restaurar las huellas soy un poquito reticente, es decir, me gusta como mucho limpiar, pero dejarla que quede patente y que quede para el futuro. Susana, qué maravilla y qué mal que ya se nos va a acabar el tiempo porque la verdad que queremos seguir escuchando qué más tienes, todos estos proyectos, esta pasión. Pero también, ya para ir cerrando, queremos que nos comentes un poquito qué son estos servicios que realizas. Sabemos que tienes esto que es la conservación preventiva de las colecciones fotográficas o el asesoramiento profesional de las colecciones fotográficas privadas. Que nos puedas comentar un poquito qué más hacen, algo de lo que te gusta más para compartir a nuestros radioescuchas y cerrar como hoy con broche de oro y sepan todo lo que haces aquí en esta pasión que tienes tuya de la fotografía. Pues de hecho, es decir, nosotros desde la arqueología del punto de vista hacemos desde talleres, también los hacemos pues eso, a medida, de diferentes colectivos, es decir, ahora por ejemplo hemos estado trabajando con centros cívicos y con ateneos y entonces vemos sus necesidades y a partir de sus necesidades hacemos, ¿no?, una propuesta de trabajo. Y casi todo en las propuestas de trabajo que hacemos desde arqueología del punto de vista siempre implicamos a la entidad y a los socios de la entidad para que ellos también participen de ese tratamiento. Entonces nosotros hacemos, pues como bien has dicho, la gestión de estos archivos fotográficos, todo lo que supone la gestión de un archivo fotográfico, desde su tratamiento archivístico hasta incluso su difusión, es decir, también hemos planteado proyectos de difusión en los que hemos comisariado exposiciones, hemos hecho proyectos de edición de libros, publicaciones, visitas guiadas a todas esas imágenes, rutas, itinerarios. Ya te digo, es decir, es todo un abanico bastante amplio, ¿no?, que estamos haciendo. Incluso actualmente hay muchos artistas visuales que es curioso, se apuntan a nuestras propuestas porque, bueno, a veces pasa que necesitas ideas, ¿no? Necesitas un poco un chorro de ideas nuevas. Y es curioso como últimamente tenemos muchos clientes que son artistas visuales que quieren saber un poco cuál es el tratamiento archivístico de la fotografía, pues justo para ellos participar en ello, ¿no?, y aportar su creatividad. Entonces, nosotros, ya te digo, desde la entidad intentamos abarcar bastante amplio para que la gente pueda ver un poco desde talleres, conferencias, seminarios y últimamente estamos preparando ahora para enero, desde arqueología haremos una batería de talleres relacionados con la organización,
con la conservación preventiva, con la digitalización y con la refotografía familiar. Es decir, a partir de año nuevo empezamos de nuevo a lanzar propuestas docentes desde la web. Súper, Susana. ¿Dónde podemos encontrar más información de lo que estás haciendo, nuevos proyectos, servicios, talleres? ¿Dónde podemos contactarte, tu página? Sí, es decir, en principio desde mi página, es decir, susanamuriel.com, allí tendréis todas las propuestas y tenéis directamente mi contacto. Igualmente también en las redes sociales, es decir, yo tengo un Facebook que es solo profesional y en este Facebook profesional de Susana Muriel podéis ver todos los talleres que realizo, todas las actividades y siempre la difusión. También en Twitter, es decir, también anunciamos. De hecho, las redes sociales las utilizamos como medio de difusión, es decir, tanto Facebook como Twitter como la web es nuestro medio habitual, ¿no? para difundir todo lo que hacemos. Igualmente, es decir, como formo parte del colectivo de arqueología del punto de vista, también es otro lugar donde pues, también hacemos más difusión de todo lo que son estas propuestas. Muy bien, Susana, pues tenemos que irnos. ¿Algo más que quieras dejar en nuestros radioescuchas y en nuestros seguidores para despedirte con todo este trabajo tan maravilloso que haces, el cual te agradecemos que nos hayas presentado aquí? Pues sí, yo les animaría a todos los radioescuchas, me encanta esa palabra, radioescuchas, les invitaría a que todos ellos intenten buscar en casa una fotografía familiar, de esas que se tocan con las manos y que la toquen por las esquinitas, pero de esas fotografías que tengan alguna marca, que tengan una marca de chincheta o una grapa o algo escrito, o que tengan una marca y que intenten indagar con los familiares la historia de esa foto. Les invito a que lo hagan porque realmente es algo apasionante y es algo que realmente les enganchará a empezar a indagar sobre la historia familiar. Mil gracias, Susana. Un placer tenerte con nosotros. Ojalá puedas visitarnos una próxima vez porque nos quedamos con ganas de conocer mucho más de tu trabajo. Tenemos que despedirnos, chicas. Gaby, Sam, un placer también haber estado con ustedes. Me imagino que esa sonrisa quiere decir que se la pasaron excelente con Susana también, como todos nosotros. Así es, Sabi, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y pues a mí, Sabi, Susana, gracias. Se nos acaba el programa. Recuerden que tenemos una cita el próximo martes. Nos vemos por este medio y por el 1670 de AM. Gracias, Susana. Gracias. Gracias por acompañarnos. Esto fue Bibliohertz, Te esperamos la próxima semana para llevarte del libro a la radio. Every breath you take